Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Acá seguimos con las clases. Esta va a ser la quinta clase, sería el miércoles 25 de marzo. Y bueno, vamos a seguir con toda, a pesar de la dificultad y lo mal que todo el mundo, preocupado que todos estamos con el problema del coronavirus. Pero para estudiar matemática, geometría más específicamente, no hay problema. Así que sigan con toda y bueno, para el práctico vamos a empezar implementando para el práctico lo de hacerlo simultáneamente. Ahí Adrián está abriendo un Google Classroom, creo que se llama. Así que eso va a ser el práctico. Pero el teórico seguimos por ahora grabando. Y el tema de hoy va a ser trigonometría. Es un tema muy conocido del secundario, pero como saben, estamos haciendo toda la geometría. La estamos haciendo. Así que hoy tenemos eso. Y lo que vamos a ver no va a ser mucho, sí, pero van a ser la definición de lo que sería el seno de un ángulo, el coseno, y bueno, las demás funciones trigonométricas son 6, pero estas van a ser las que le vamos a dar la importancia. Después vamos a ver propiedades, tres propiedades que son las de que el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no es cierto? Y el seno de la suma de dos ángulos es seno del primero por coseno del segundo más seno del segundo por coseno del primero, una parecida con el coseno. Y después vamos a ver dos teoremas, muy famosos los dos, pero no quiere decir que todos los conozcan, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno, a todas estas cosas le vamos a ver las demostraciones. Estos van todos con demostración. La definición también vamos a probar la buena definición. La buena definición. El teorema del seno se demuestra muy cortito, el del coseno también. En todos va a estar metido lo de la proporcionalidad entre los lados de los triángulos, o sea, lo que sería este primer criterio de semejanza de triángulos que hemos visto de alguna manera en las demostraciones, en algunas de estas demostraciones. Bueno, y entonces empecemos entonces y largamos con la definición del seno de un ángulo. La hagamos primero gráficamente. Y entonces, supongo que tenemos un ángulo alfa, le llamamos. Acuérdense que un ángulo para nosotros es la unión de dos semirrectas. Lo imaginemos por ahora así agudo. Y entonces, ¿a qué le vamos a llamar seno del ángulo? Entonces simplemente vamos a trazar cualquier recta perpendicular a uno de los lados, ¿no es cierto? Si el ángulo es agudo, trazamos una recta perpendicular a uno de los lados y va a cortar al otro. Entonces acá este es un ángulo recto. Y entonces el seno del ángulo, el seno de alfa, va a ser de este triángulo rectángulo, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es eso famoso, ¿no es cierto? O sea, si llamáramos, por ejemplo, A este lado, B y C, entonces el seno de alfa sería A sobre C. O si quieren, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por supuesto que estamos pensando en las longitudes. Al decir cateto opuesto estamos pensando en la longitud de este segmento dividida la longitud de este segmento. Este es C, voy a alargar un poquito, llega hasta ahí. Este es A. Bueno, y el coseno, no me quedó lugar acá, pero el coseno de alfa va a ser este lado
B sobre C. O sea, no se va a ver nada acá, pero es el cateto adyacente. Voy a poner acá, cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Queda ahí en medio. Bueno, ¿y qué ven acá que les puede sonar un poco raro? Lo que podríamos ver es que decimos, bueno, y si alguien hubiera tomado otro triángulo rectángulo, por ejemplo, porque uno puede decir, bueno, quizás a mí se me ocurría hacer salgo acá con una perpendicular a este lado, algo así, y considero este triángulo, ¿no? Este triángulo grande, por ejemplo, ¿no es cierto? Y acá, qué sé yo tendría acá una prima, podemos llamarle a le llamaríamos a esta, sería B', y esta larga acá, toda esta sería C'. Entonces en ese caso, el seno de alfa sería, cateto opuesto sobre hipotenusa sería A' sobre C'. Y el coseno de alfa sería B' sobre C'. Entonces acá se nota que tenemos que probar la buena definición, ¿verdad? Entonces ya pasamos a eso, pongamos acá la buena definición. La buena definición, ¿qué sería? Consistiría en probar que A sobre C es igual a A' sobre C'. Estos eran dos triángulos cualesquiera. Y que B sobre C es igual a B' sobre C', ¿no es cierto? Eso es lo que habría que hacer. Que se lo podría dejar como ejercicio, pero bueno, como es lo primero que estamos viendo, lo hagamos. Y a ver si se dan cuenta por qué saldría esto. Y dijimos que íbamos a usar lo de la proporcionalidad de los triángulos. Y bueno, si miran bien en este dibujo, los dos triángulos rectángulos que se ven, o sea, el primero, el inicial, y el segundo, los dos son triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Y los dos tienen ángulo alfa acá. Entonces, el primero de los triángulos tiene recto alfa, y bueno, no importa el nombre que le pongamos, pero obviamente este va a ser congruente con este, porque este triángulo grande tiene también recto alfa y este tercer ángulo. Así que estos ángulos son congruentes. Entonces tenemos dos triángulos que tienen sus tres ángulos respectivos congruentes. Por lo tanto son triángulos semejantes. Acá vamos a poner, acuérdense que habíamos dicho que eran triángulos semejantes. Es decir, triángulos semejantes quiere decir que tienen los lados proporcionales. Entonces, es decir que A sobre C es igual a A' sobre C', como queríamos. Esta es la definición de triángulos semejantes, ¿no es cierto? De que los lados respectivos, la proporción es la misma, ¿no es cierto? Y también B sobre C es igual a B' sobre C'. Así como ya tenemos definido seno y coseno, después la tangente, se puede definir la tangente de alfa como seno de alfa sobre coseno de alfa. Esto es cuando el coseno de alfa sea distinto de 0. Pero en realidad no lo tenemos todo definido porque fíjense que la definición solo la hicimos para un ángulo agudo. Así que hagámosle, esta era para ángulo agudo.
Entonces deberíamos decir si alfa es recto. Fíjense que si alfa es recto ya no, si tenemos así el ángulo alfa, acá, ya no podemos hacerlo del triángulo rectángulo, ¿no? Y entonces si alfa es recto se define seno de alfa igual a 1 y coseno de alfa igual a 0. Que es lógico porque si se ponen a ver, cuando alfa se va acercando al ángulo recto, cada vez el seno se va haciendo más parecido a 1 y el coseno más parecido a 0, ¿no es cierto? El coseno de un ángulo, el cateto adyacente se va haciendo chiquitito comparado con el hipotenusa, ¿no es cierto? También se define el seno del ángulo nulo, que lo del ángulo nulo no está del todo definido, pero el seno del ángulo nulo sería 0 y el coseno de este sería igual a 1. Y lo más importante ahora es cómo vamos a definir el seno de un ángulo obtuso. Si alfa es un ángulo obtuso así, ¿cómo vamos a definir el seno de alfa? Bueno, en este caso se lo define como el del ángulo suplementario. ¿Se acuerdan cuál era el suplementario? Es el seno del suplementario de alfa. Esta definición. El suplementario es continuar acá. Sería este sería el suplementario de alfa. Sería sub de alfa. Entonces fíjense en términos de trazar un triángulo rectángulo, podrían por ejemplo trazar acá este, y entonces sería este sobre este, ¿no? Este pasaría a ser A y este sería C. Cuando tenga un alfa así, lo que hay que hacer es tomar un punto, bajar, y sería A sobre C. Y el coseno de alfa sería igual a menos el coseno del suplementario de alfa. Entonces ahí ya sí tenemos más o menos definido lo que son seno, coseno, tangentes. Bueno, después están también cotangente, secante y cosecante, que son las... la cotangente sería 1 sobre la tangente, ¿no? Cotangente de alfa es 1 sobre tangente de alfa, etc. O sea, son inversas, pero no como función inversa, sino inversas multiplicativas. Son 6 las funciones esas. Bueno, lo siguiente sería pasar a las propiedades básicas de estos. El primer teorema que vamos a ver, o proposición, vamos a ver, sería las propiedades básicas es que, dado un ángulo alfa, el seno de alfa al cuadrado, que se lo denota así, seno cuadrado de alfa, más el coseno de alfa al cuadrado, es siempre igual a 1. Esta sería la primera propiedad. La segunda propiedad que ponemos es, tenemos dos ángulos ahora. Si se los puede sumar, acuérdense que era cuando esto estaba menor de dos rectos, el seno de alfa más beta es el seno de alfa por el coseno de beta más seno de beta por el coseno de alfa. Y la tercera es que el coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Ahora enseguida vamos a ver las propiedades.